Ujú. Iniciamos esta noche con el primer exponente en el cuarto Congreso de Apologética Católica. Desde Argentina nos acompaña el señor Santiago Alarcón. Santiago ha tenido un largo y curioso camino para llegar a los brazos de la Madre Iglesia. Como Pablo, él era del grupo de protestantes que trataba a la Iglesia Católica como la gran ramera y creía que el Papa es el anticristo, pero terminó entendiendo que las respuestas que buscaba solo podían encontrarse ahí. Santiago explica que se especializó en el tema de la resurrección, que se le planteó el reto de ir a la raíz de los evangelios y eso lo fue convenciendo. Nos cuenta cómo en pandemia entiende el milagro del amor que se produce en la Eucaristía y por qué Cristo vive y está presente en el Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía me llamaba a la reflexión sin yo saber nada del catolicismo. Dice, refiriéndose a la Santa Cena o Cena del Señor del rito evangélico. Santiago se preguntaba por qué hacían eso, qué significado podía tener. Decía Santiago, agoté todas las hipótesis alternativas y ninguna fue de satisfacción para mí, explicaba Santiago Alarcón. Santiago notó que de pronto los católicos no solo celebraban la Eucaristía cada domingo, sino que genuinamente creen que Cristo está vivo y presente en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. ¿No era simbólico? ¿Esto era real? ¿Era Cristo realmente? Señalaba Santiago. Posteriormente, por el mismo contexto de la pandemia, entendió cuál era la necesidad de congregar. La única que le da una necesidad real a la congregación es la Santa Iglesia Católica. Y dijo él, me cayó la ficha. Era la Eucaristía. Nada puede reemplazar la Eucaristía. Explica señalando que cualquier actividad de alabanza, lectura o reflexión se puede hacer donde sea, pero solo un sacerdote puede consagrar la hostia y dar para comunión, compendio, el sacramento. Con nosotros, Santiago Alarcón. Buenas noches, buenas noches. Yo no soy Santiago Alarcón, ¿verdad? Que conste. Ya aquí, por aquí está Santiago, que conste. Buenas. ¿Qué haces, Eddie? ¿Cómo estás? Un abrazo, mi hermano. ¿Todo Qué bien? linda camiseta, por el amor de Dios. No, Vio, qué... no quería generar conflictos internos acá en el grupo, entonces no me puse ninguna de las muchas que me regalaron de equipos de fútbol. Me traje la que une a todos los ticos. Muy bien, hermano, bien. Primero que nada, pues darte las gracias, Santi, porque estás aquí con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y compartir este tiempo, este espacio. Y bueno, te dejamos ahí ya el micrófono para que puedas conectarte. Bueno, Gina, solo una cosita antes de todo. Ginita, hay personas que no pueden entrar para que me les des pase, por favor. Ya van entrando, es que como estábamos en el videíto, ya estamos listos. Ok, listo, listo. Adelante, bueno. Santi. Eddie, mil gracias por la invitación. Perdón, tengo el honor y a su vez el peso de ser el primero en esta conferencia, este congreso virtual. Primero, aplaudo la iniciativa. Número dos, a ver, es una situación complicada, compleja para mí. ¿Por qué? Porque yo no soy muy formal que digamos, muy estructurado que digamos. Entonces pido disculpas de antemano si de alguna manera quizás en la espontaneidad o mi manera de comunicar puedo llegar a ofender a nadie. Voy a tratar de ser lo más correcto y formal posible.
Pero nada, por las dudas quiero abrir el paraguas. Por otro lado, discúlpenme, soy el primero y yo sé que hay una estructura establecida, pero si ustedes no les molesta, y yo sé que a Eddie no le va a molestar, a mí me gusta interactuar con la gente. Eddie me conoce, a mí me gusta interactuar con la gente. Por ende, si alguien tiene alguna inquietud, duda, pregunta o quiere aportar algo, yo no tengo problema con que me interrumpa y vamos charlando y vamos avanzando. No tengo problema. De hecho, a mí me Ajá. sirve un montón. Porque vamos avanzando de Sí, forma ¿cómo dinámica, harían, ¿sí? verdad? Ok, Sí, pero que las sí, interrupciones sean respecto al tema, no charlando con otra persona, lo único que les pido. Nada, tengan cuidado ahí con sus micrófonos. Un segundo nada más. Gina, un abrazo enorme. ¿Cuántos amigos que veo? Perdón, mi amigo Chris, ¿qué hacen un bondi, Chris? Mirando el video, qué grande, Chris, te quiero, amigo, te quiero, te mando un fuerte abrazo. Vi también a Apologético Costa Rica por ahí, no sé, ahora lo perdí de vista. Allá está, ahí está, Dani, te mando un fuerte abrazo, hermano del alba. Esteban también lo vi, también por ahí, mirá, Esteban, un abrazo para vos y para tu esposa, querido. Y perdón si me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, nada, no quiero retrasar mucho el inicio. Bueno, ya saben, los voy leyendo en el chat, cualquier comentario que quieran hacer, intervenir y demás, yo por mí no hay ningún tipo de problema. Es más, a mí me ayudan si es así. Bueno, obviamente el tema es la Eucaristía, ¿no? Ahora, particularmente, la forma de abordar o lo que pretendo conversar con ustedes, porque no soy quien para enseñar nada, siempre esto lo recalco, o sea, yo soy un bebé de pecho, muchachos, al lado de todos ustedes. Para mí todos ustedes son mis hermanos mayores, por ende sería bastante desubicado de mi lado tratar de venir y sentarme acá pretendiendo enseñar algo. Lo que sí creo yo de que independientemente de la formación académica que cada uno pueda llegar a tener respecto a cuestiones teológicas, todos podemos aprender de todos a partir de la experiencia de vida que Dios nos ha brindado. Por ende, creo que la mejor forma de poder dar la parte que me toca en este maravilloso congreso es a partir de mi experiencia, es a través del testimonio. Y si de alguna manera alguien puede ayudar con algún dato relevante, gloria a Dios. Y si no es así, vamos a disfrutar de un hermoso tiempo juntos. En el tema de la Eucaristía, lo que a mí me toca charlar es el caso de la transubstanciación y cómo de alguna manera fue, ese fue el punto de inflexión para mi conversión a la Iglesia Católica. Saben que hay veces que lo tengo Esteban, que es evangélico, pero no sé si hay algún otro hermano converso a la fe católica, venido del mundo protestante, pero yo lo puedo decir como ex protestante. Por alguna extraña razón, vamos a poner extraña entre comillas porque la respuesta sabemos cuál es, pero en su momento es extraño porque uno no lo sabe, no sabe muy bien por qué es. Por alguna extraña razón, la Eucaristía termina siendo el punto de inflexión, termina siendo la razón por la cual, termina siendo el motivo que no me permite a mí hacerme el tonto respecto a lo que Dios me está marcando. La Eucaristía es algo especial en la conversión. Evidentemente, aquellos que han sido toda su vida católicos me van a decir, y es obvio, Santi, o sea, es algo, es lógico esto. Bueno, pero para aquel que no conocía la fe católica, es algo que te rompe la cabeza, que rompe todos tus, todas las ideas que vos tenés acerca de Dios y todo lo que viene a ser tu planificación respecto a tu caminar con Dios, rompe absolutamente todo. De hecho, mi proceso hacia la fe católica no fue de la noche para la mañana, no fue que un día una persona muy hábil me presentó un grandioso silogismo, premisa uno, tal cosa, premisa 2, tal cosa, conclusión, tal cosa, y yo dije, bien, tiene sentido, es lógico, me hago católico. Eso no ocurre. Y si de alguna manera a alguien le ocurriese de esa manera, su conversión no es genuina, porque la conversión no es meramente la aceptación intelectual de las verdades declaradas por la fe católica, sino que es un proceso o es una transformación
en lo más íntimo del ser. Es una transformación que ocurre en aquel lugar de nuestro ser que solamente puede ser tocado por Dios. Entonces, evidentemente no va a ser un momento, un instante, sino que es un proceso. Y ese proceso yo no me había dado cuenta, había comenzado ya desde hacía mucho tiempo sin quizás yo notarlo. Tal y como lo mencionaron en el video de introducción, muy lindo video de introducción, muchas gracias al que se tomó el trabajo de hacerlo. En el video de introducción decían algo que, es más, yo me había olvidado de anotar en mis notas para charlar con ustedes. Eh, por alguna extraña razón, años, literalmente. Santi, disculpa, te silenciaste. Perdón, yo me silencié, no toqué absolutamente nada. Te juro que no toqué ni una tecla, nada. Bueno, ahí volví. Perdón, ¿eh? Les decía que antes de yo plantearme. Perdón, Santi, otra vez está yendo. No sé por qué. Disculpa. Pero sabés que yo no soy, ¿eh? Alguien me está muteando porque yo no soy, ¿eh? No estoy Mirá, no toqué el teclado en ningún momento, ni la primera ni esta vez. Quizás sin querer se está tratando de mutear a todos y me incluyeron en la mutación. ¿Estamos? ¿Sigo? Sí, sigue, ya estoy, ya te tengo, lista. Ok, fantástico. Bueno, continuamos. Entonces, les decía, recapitulo. En este proceso, años antes de yo plantearme siquiera el caso del catolicismo, recuerdo que había una pregunta que daba vueltas en mi corazón y era, ¿por qué pan y vino? ¿Cuál era el significado? ¿Qué significado tenía? ¿Qué significado? ¿Cuál es la razón por la que eh, el pan y el vino tenían que estar presentes en lo que llamábamos Santa Cena, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Me iba a las raíces judías, trataba de encontrar ese nexo que podía conectar de alguna manera el judaísmo con el principio del cristianismo y demás para tratar de responder a esta pregunta y escuché a muchas personas ofrecer respuestas al respecto, pero nada terminaba de cerrarme, no entendía cuál era la razón del pan y del vino. Y eso fue una duda que yo la tuve durante mucho tiempo y de alguna manera siempre, constantemente volvía a estar presente en mí. Y recién cuando me di cuenta que cuando eh, abracé la fe católica, es que pude mirar hacia atrás y pude identificar que esa pregunta ya hacía muchos años que andaba dando vueltas en mi corazón. No era consciente de esto. Siempre tuve una duda respecto al pan y al vino. ¿Qué significaba? ¿Cuál era realmente su importancia en la fe cristiana? Como ustedes sabrán, y no quiero hablar particularmente de protestantismo, pero a menos que el protestante sea de alguna tradición protestante, de las más cercanas históricamente hablando a la reforma protestante, lo que son los sacramentos para los protestantes, que válidos son dos, bautismo y santa cena, pese a que lo van a interpretar de forma distinta a la Iglesia Católica, ellos consideran de que hay dos sacramentos que son válidos. Bueno, la presencia o la importancia de los sacramentos, a menos que vos seas de una confesión, como digo, histórica protestante, hoy por hoy cada vez es menos. Hoy por hoy lo que se promueve es quizás tu oración personal, el momento en donde vos abrís tu corazón y espontáneamente cantás alabanzas a Dios, esa famosa relación íntima con Dios, pero lo que se refiere a los sacramentos particularmente, cada vez va perdiendo más importancia en el mundo evangélico. Pero por alguna extraña razón, a mí me daba vueltas eso. ¿Por qué? ¿Por qué el pan y el vino? ¿Por qué el pan y el vino? ¿Por qué el pan y el vino? Les decía que hoy por hoy cuando charlo con hermanos ex evangélicos que ahora abrazaron la fe católica, por lo general 9 de cada 10 me dicen, lo hice por la Eucaristía. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué por la Eucaristía? Hay maravillosos argumentos a favor de la Iglesia Católica que demuestran no solamente la falsedad de las premisas principales del protestantismo, sino también que hay argumentos increíbles para validar la legitimidad de la institución católica como tal, de Iglesia Católica, pero por alguna extraña razón, el punto por el que los protestantes en su gran mayoría se hacen católicos es la Eucaristía. Abro paréntesis. Me llama poderosamente la atención, esto es personal, esto es personal, me llama poderosamente la atención cómo muchos hermanos que hacen apologética, y lo menciono porque este es un congreso de apologética, muchos hermanos que hacen apologética parecen olvidar el caso de la Eucaristía. No entiendo por qué. No entiendo por qué muchas veces se enfocan en muchos otros temas y el tema de la Eucaristía parece ser poco relevante a la hora de defender la legitimidad, veracidad de la Iglesia Católica como tal y de sus doctrinas. Porque lo que al protestante parece hacerle el clic es la Eucaristía. Hay algo en la Eucaristía que marca un antes y un después para la vida de fe del que honestamente está en búsqueda del verdadero evangelio. Eso me llama poderosamente la atención. Volviendo al punto. Entonces comienza todo este proceso en el que yo personalmente siento que habían cosas que no cuadraban en la fe evangélica que profesaba. Habían muchas contradicciones, habían muchos problemas históricos, habían problemas en cuanto a la unidad de los cristianos, habrían problemas para poder aplicar nuestra fe y hacerla, y esa fe que interpretamos a partir de las escrituras, hacerla vinculante para todos. Había un montón de problemas y esos problemas me invitaron a pensar acerca de la validez de la fe tal y como yo la entendía, tal y como yo la interpretaba. Ahora, a la par, voy descubriendo el caso a favor de la Iglesia Católica y la verdad es que me da mucho sentido. Che, mirá, es necesario para que podamos hablar de la fe cristiana objetivamente hablando, es necesario que la Iglesia y su cabeza, el Papa, sea infalible. Es necesario. ¿Por qué? Porque ni siquiera podríamos tener escrituras si no fuese si no fuese porque la Iglesia es infalible. Es necesario que la Iglesia subsista a lo largo del tiempo como la misma institución que fue fundada por Cristo a través de los apóstoles, o a partir de los apóstoles, mejor dicho. Es necesario. Bien, y todos esos puntos a favor de la Iglesia Católica, a mí me iban ganando territorio en mi mente y en mi corazón. Yo digo, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y cada vez más ese anticatolicismo que yo profesaba se iba reduciendo cada vez más, iba bajando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y he empezado a considerar como un caso plausible el de la Iglesia Católica. Pero no dejaba de ser una discusión meramente intelectual. Bueno, vamos a discutir cuál es la iglesia verdadera y cosas por el estilo. No dejaba de ser una cuestión intelectual, nada más, una búsqueda intelectual, de verdad, empíricamente hablando. Ahora, hubo un momento en el que en ese proceso algo cambió. Y fue cuando descubrí el caso de los milagros eucarísticos. Cuando descubrí el caso de los milagros eucarísticos, hubo un cambio en ese caminar del proceso. Es como que hasta ese punto el proceso había sido estricta y netamente intelectual y a partir de ese momento no solamente siguió siendo intelectual, sino que hubo otro componente más íntimo, más personal, más espiritual, que se sumó a ese análisis que hacía la Iglesia Católica. Es como que a partir del momento de los milagros eucarísticos, ya la cuestión no pasaba simplemente por qué razones hay y evaluar hipótesis, ya no pasaba simplemente por acá, sino que a partir del momento de conocer el caso de los milagros eucarísticos, el corazón se vio involucrado. Recuerdo que inmediatamente, porque
llamativamente, la mayor parte de los evangélicos no sabe que existe tal cosa como milagros eucarísticos. No lo sabe, no sabe que existe tal cosa. La mayoría de los evangélicos en la actualidad piensa que los católicos simplemente profesan una religión muerta, que a través de ciertos rituales y formas repetitivas, liturgias sin sentido, porque repiten y repiten y repiten, viven su supuesta fe y piensan que los católicos no viven experiencias espirituales, eh, ni tampoco que ocurren milagros en la Iglesia Católica. Esto es literal. La mayor parte de los evangélicos actuales no sabe que en la Iglesia Católica ocurren verdaderos milagros, y milagros que te parten la cabeza cuando los comparás con la calidad de milagros, podríamos decir, o experiencias que pueden llegar a vivirse, o que pueden llegar a vivir los evangélicos en sus comunidades. Entonces, me encuentro con el caso de los milagros eucarísticos, y recuerdo que inmediatamente eso me golpeó tan fuerte, pero no solamente acá, sino que me golpeó tan fuerte acá, que ahí como que el proceso comenzó a ser muchísimo más rápido. Hasta ese momento yo podía lidiar con la búsqueda y la incertidumbre. Bueno, estoy en medio de un camino. Y de hecho, todo este proceso yo lo pasé en vivo, haciendo transmisiones y demás. Yo siempre decía, yo estoy en medio de una búsqueda, yo estoy en medio de un viaje, yo estoy en un viaje, yo estoy en un viaje. Pero cuando descubrí el caso de los milagros eucarísticos, es como que empezó mi corazón a decir, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Viste cuando los chicos tienen inquietud y empiezan a ponerse un poco molestos en un viaje largo? ¿Ya llegamos, pa? ¿Ya llegamos? Bueno, yo empecé a tener como que esa necesidad de llegar a la meta, de llegar al lugar en donde estaba siendo llevado por Dios. Ahora sí, necesitaba inmediatamente respuestas. Necesitaba respuestas. Recuerdo que inmediatamente lo que hago es llamar a las personas, amigos, académicos, de confianza, para hacerle esta pregunta. Che, ¿qué opinás acerca del caso de los milagros eucarísticos? Muchos son muy conocidos, otros quizás no tanto, y empiezo a llamar uno por uno. Che, ¿qué te parece el caso de los milagros? No, yo ni sé de qué se trata. No, la verdad es que no lo conozco. No, viene de la Iglesia Católica, así que seguramente es todo falso. No había ninguna respuesta lo suficientemente buena, satisfactoria, contundente, como para dejarme aliviado de que, bueno, no era tan así como me había parecido. Ante esta falta de respuestas, obviamente empiezo a buscar respuestas en la iglesia y por parte de muchas personas que gracias a Dios ha puesto para comunicar la fe, y lo hacen tan bien, ¿no? Y, y fue un antes y un después. Eso fue lo que puedo decir, de que a partir de ese momento, vamos a decirlo de esta manera, espero que me entiendan, me vi obligado a aceptar la fe católica. Me vi obligado a aceptar la fe católica. Yo no quería ser católico. Siempre esto lo dije, o sea, yo no quería que el catolicismo sea verdad. ¿Por qué? Porque había mucho que perder, entre comillas, ¿no? Tenía mucho que perder, o sea, amistades, cierta importancia que tenía, o cierta popularidad que podía llegar a tener. Como si el catolicismo es verdad, todo esto que trabajé, por lo que trabajé, que construí y demás, se va de la noche para la mañana. Yo no quería que el catolicismo sea verdad. Pero a partir de ese momento recuerdo que es como que me sentí obligado a aceptar la verdad. Ese fue un momento clave, ese fue un momento quiebre, eso fue un momento bisagra. Y hoy simplemente quiero mostrarles de manera secuencial, voy a intentar hacerlo, cómo es que el evangélico particularmente analiza el caso y cómo puede llegar a aceptarlo, al menos a partir de lo que fue mi experiencia personal. Recuerdo que, y siempre digo esto, algún día algún teólogo va a venir y me va a corregir, probablemente me va a decir, estás diciendo algo que teológicamente es incorrecto, no lo sé, pero yo siempre digo de que Dios a mí me prendió por engaño.
siempre digo que Dios a mí me enganchó por engaño. ¿Por qué? Porque yo pensando que iba para acá, me terminó llevando para acá. ¿Cómo es esto? Bueno, durante mucho tiempo, a partir de una crisis de fe muy fuerte que tuve, empecé a estudiar apologética. Y en ese estudio de apologética empiezo a meterme de lleno en el caso de la resurrección de Jesús. El caso de la resurrección de Jesús, en términos históricos, me permitió a mí elaborar argumentos históricos que de alguna manera validan la declaración de fe que como cristianos hacemos hace 2000 años. Jesús resucitó entre los muertos, y esa afirmación, Jesús resucitó entre los muertos, no es un mero deseo o no es ¿cómo decirlo?, una idea que tenemos. No, 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 es una declaración histórica. La afirmación Jesús resucitó de los muertos, entre los muertos, perdón, de entre los muertos, eh, es una afirmación histórica que declara que Dios ha intervenido de una forma especial en el espacio-tiempo para causar algo que bajo las condiciones normales de la naturaleza no podría ser causado, que es que una persona vuelva a la vida luego de haber estado muerto. Eso no pasa bajo las condiciones normales de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa declaración es una declaración histórica de la intervención de Dios en la historia del hombre. Ahora, para validar esa declaración, obviamente uno tiene que elaborar argumentos a partir de fuentes que tiene y demás, y tratar de crear un caso lo suficientemente sólido como para decir, mirá, estamos justificados históricamente al hacer dicha declaración. El problema, entre comillas, que iba a tener es que todos esos argumentos que había elaborado para justificar mi fe como cristiano, para decir Jesús resucitó entre los muertos y para debatir contra ateos, agnósticos y demás, iban a ser los mismos argumentos que me iban a llevar a validar el catolicismo. ¿Cómo podía ser? Decía yo. No, no puede ser de que, porque mi corazón desea que el catolicismo no sea verdad. Pero la cuestión está en que si yo utilizo los mismos argumentos que utilizo para validar el caso de la resurrección de Jesús a favor de la Iglesia Católica, el resultado es a favor de la Iglesia Católica. Entonces yo no puedo ser intelectualmente deshonesto y decir, estos argumentos valen para este caso, pero no valen para este otro. No, si valen para este, valen también para este. Uno de ellos fue el caso del contexto cargado por significado religioso. Este es un punto muy importante que hay veces que quizás no me da el tiempo como para poder explicarlo correctamente. El contexto cargado con significado religioso. Ustedes sabemos todos, ¿no? Incluso los protestantes, ¿no? Que cuando Dios hace un milagro, el objetivo del milagro no es maravillar al hombre y decir, wow, mirá, únicamente quedarnos con eso. El objetivo no es ese. Si lo que causó el milagro, si es que presenciamos alguno, es simplemente eso, el asombro y lo espectacular, y no, hay algo que está mal en nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente pretende Dios, al irrumpir, pretende Dios causar ese asombro, pero que ese asombro nos lleve a algo, nos lleve a meditar acerca de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestros sentidos perciben. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que Dios está tratando de hacer por medio del milagro es comunicar un mensaje. Si no, no tiene razón de ser el milagro. El milagro como objetivo tiene comunicar un mensaje dado por Dios a los hombres en un determinado momento, en un determinado contexto y demás. Entonces, evidentemente va a causar un asombro inicial, pero no nos tenemos que quedar simplemente con el asombro, sino tratar de indagar más allá para saber a ver qué es lo que Dios está tratando de decirnos. Bien. Y esto ocurre regularmente en la Biblia. En la Biblia nosotros vemos un montón de casos milagrosos. Vemos milagros por todos lados. Vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, un montón de milagros. No es que todos los días nos levantamos y vemos un milagro, no. Hubo momentos específicos en donde los milagros abundaron, pero porque Dios quería hacer algo puntual. Por dar un ejemplo, durante el tiempo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, a través de Moisés, se vieron grandes milagros. La conquista de la tierra de Canaán por parte de los hijos de Israel, se vieron grandes milagros.
Pero después no es que cada día se levantaban los judíos y veían, mirá, no sé, de repente cosas asombrosas. No, no, no. Pasaban en momentos muy específicos. Luego, durante el tiempo de los profetas, en el que Dios estaba llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, y particularmente a través del ministerio de Elías y Eliseo, dice la Biblia que ocurrían muchos milagros a través de su ministerio. Pero no es que todos los días, en todo tiempo y en todo lugar la gente veía milagros. Había momentos muy puntuales en los que Dios deseaba comunicar algo al pueblo para causar algo en el pueblo, que por lo general era volverse a Él, era volverse a Él. Lo mismo pasa en el caso de, obviamente, Jesús y los apóstoles. Los milagros que se veían, es más, la tradición católica registra que los milagros que ocurrieron en el tiempo de los apóstoles, la cantidad de milagros que ocurrían en ese tiempo, fueron menguando a medida que el tiempo fue pasando. A raíz de eso surge una herejía llamada el montanismo en el siglo II, ¿no? Que viendo de que lo sobrenatural, por así llamarlo, lo milagroso y demás, va menguando, tratan de restablecer eso y bueno, terminan cayendo en herejías, ¿no? Pero después cuando pasa el tiempo de los apóstoles, eso va menguando. Sigue ocurriendo, pero ya no con la frecuencia que ocurría particularmente en el tiempo de los apóstoles. ¿Pero por qué? Reitero, porque Dios en un determinado momento y en un determinado contexto histórico pretendía comunicar un mensaje especial a su pueblo. Arrepentíos, vuélvanse a mí, etcétera, ¿no? De diversas formas. Bien, entonces, ¿por qué es importante este punto? Contexto cargado con significado religioso. Porque no es suficiente registrar un hecho asombroso, sino también es importante registrar para el análisis posterior en qué circunstancias ocurre el hecho asombroso, que vamos a llamar milagro. ¿En qué circunstancias ocurre? ¿Bajo qué condiciones ha ocurrido? ¿Cuál es el contexto en el que ha ocurrido? Y si es un contexto cargado con un significado religioso, quiere decir que Dios de alguna manera está queriendo comunicar algo, en términos obviamente de fe, relacionado al contexto en el que ocurre dicho milagro. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Bien, esto es importantísimo para continuar. Yo no sé si estoy aburriendo a todo el mundo o qué, pero un montón apagaron la cámara y no. ¿Vamos bien? Póngame en el chat, Santi, sos un hereje, o me estás durmiendo, o la verdad, tu voz me tiene los pelos de punta, algo, pero para saber que me están escuchando, nada más. Martín, levantaste la mano, Titán, decime, querido. Saludos, Santi, Morado de Costa Rica, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? Dios te bendiga, Titanazo. Muy bien, muy bien. Mira, rápidamente, mi hijo, Santi. Titán, ¿cómo estás? ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá. ¿Cómo estás? No. Santi, impresionante tu testimonio. Impacta a todos los católicos que están dormidos, porque uno de los puntos que quería decir era esto. Muchos católicos creen en la presencia real de Jesús, pero simplemente ya lo ven algo normal. Cuando un católico tiene un encuentro, como dice el documento de Aparecida, cara a cara con Cristo, ese encuentro personal ya hace diferente un católico. ¿Por qué? Bien. Porque ya él ve realmente la importancia que tiene la Eucaristía. Sí, Entonces, estoy completamente de acuerdo. un católico que ya tiene ese encuentro personal con Cristo, sabe realmente la importancia que tiene, es ahí cuando empieza a asistir a misa todos los días. No, el domingo no le basta. ¿Por qué? Porque es una relación de amistad, eso es una relación diaria. Yo necesito alimentarme diariamente, porque es el alimento que va a ser para mi vida eterna. Entonces, para recomiendo, perdón la interrupción rápidamente. Recordad, tenemos que ser lo que sí en la intervención puntuales para que no nos extendamos demasiado, ¿sí? Recomiendo para todos los que están aquí conectados el libro Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Yo leí ese libro, me voló la cabeza. Yo les puedo asegurar de que es un libro que lo van a leer y hay un antes y un después. Bueno, hermano Martín. Para cerrar el punto en mi participación y para que puedas avanzar,
quiero decirle a todos los católicos y a todas las personas que también están en este proceso de poder creer realmente en la presencia de Jesús en Eucaristía, que no necesitamos verlos en milagros eucarísticos. Para ti fue muy importante y para muchos evangélicos es muy importante, pero nosotros los católicos lo que tenemos que hacer es creer realmente asistiendo a misa todos los días. Para mí ese es el mejor consejo que podamos tener. Bien. Así tenemos una amistad directa. Muchas gracias. Hermano, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Ale, ahí te dejo hablar. Bancame un segundito que avance un poquito más y ya te dejo hablar. Lo único que les pido es seamos puntuales con lo que queremos decir. Yo no tengo problema con que lo hablamos, pero puntuales así no demoramos mucho. Bien, entonces, un segundito, continúo un poquito más y lo escucho a Ale. Entonces, continuamos. Digo, el contexto cargado con significado religioso es clave. ¿Por qué? Porque el contexto en el que ocurre el milagro va a otorgarnos más información respecto al mensaje que Dios está queriendo comunicarnos. Eso es importantísimo. Y eso era algo que yo manejaba como argumento en el caso de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando lo aplico en el caso de los milagros eucarísticos? Evidentemente legitima la teología católica respecto a la Eucaristía. Pero ya voy a llegar ahí. Ahora, fíjense lo siguiente, el protestante, ya sea el protestante o cualquier individuo que se acerca a la fe cristiana, va aceptando ciertas verdades por etapas. ¿Está bien? Esto quiero que quede muy claro. Voy a tratar de ser lo más claro posible. La persona que se acerca a la fe cristiana va aceptando la fe por etapas. No acepta todo el combo de uno, es muy raro algún caso, puede haber algún caso, pero es como que lo va aceptando por etapas. Por dar un ejemplo. Primero, hoy en la sociedad en la que vivimos, probablemente tenga que convencerse acerca de la existencia de Dios. Bien, punto número 1, Dios existe, fantástico. Número 2, ¿qué Dios es el que existe? Bueno, politeísmo o monoteísmo. Monoteísmo, ¡pum!, ya está. Segundo paso, monoteísmo. ¿Cuáles son las religiones principales monoteístas? Bien, 3, judaísmo, islam y cristianismo. Bien, de esas 3, ¿cuál es la verdadera? Y ahí viene el caso de Jesús. ¿Está bien? Estoy resumiendo, por favor, nadie. Estoy resumiendo. Jesús, bien. Jesús, ¿es quien dijo ser? Sí. Tenemos buenas razones a partir de la resurrección. Fantástico. Eso a través de un análisis histórico. ¿Está bien? A través de un análisis histórico yo legitimo encuentro la legitimidad de la declaración cristiana: Jesús es el Mesías, el Salvador, Dios, etcétera, ¿no? A partir de un análisis histórico. Bien, fantástico. Entonces, acepto a Cristo. Al aceptar a Cristo, en el tercer o cuarto paso ya me perdí, al aceptar a Cristo, estoy aceptando el cristianismo, la validez del cristianismo. Pero hoy vivimos en un mundo en donde hay varios cristianismos, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sabemos que el cristianismo es uno, pero hay varias expresiones de cristianismo. ¿Cuál de todas ellas es la verdadera? Bien, ahí viene otro momento en el que todavía nadie ha aceptado la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque recién me encuentro con Jesús. Entonces, todavía no he aceptado la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces me pregunto, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad? Exacto, gracias. Es Brand Pitre, es cierto, gracias. Gracias a los del chat. ¿Cuál es la autoridad que Jesús ha dejado para que regule nuestra vida en materia de fe y moral? ¿Cuál es? El protestante va a decir sola escritura. Solo la escritura es la autoridad última e infalible en materia de fe y moral. El católico va a decir, no, sola escritura no, es la iglesia. La iglesia, además de las escrituras, la tradición, es la iglesia. Bien, entonces ahí hay una disputa. En ese momento en el que yo estoy tomando una decisión, ¿cuál es más plausible? Si la postura protestante o la postura católica, en ese momento yo no presupongo ninguna de las dos como legítimas o como válidas. Estoy tratando de analizar cuál de las dos posturas es la mejor, es la superior. Bien, buenísimo. Recién a partir de ahí, es que uno puede empezar a considerarse como tal católico si es que adopta la postura de la iglesia. Pero estos momentos ¿cómo decirlo?, de conocimiento de la fe cristiana, los tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque la persona que se encuentra con el caso de los milagros eucarísticos sin ser católico va a tener un problema intelectualmente hablando. ¿Por qué?
Porque se va a preguntar, bien, dado que no presupone la autoridad de la iglesia, se va a preguntar, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón por la que ocurre esto? Porque el que se encuentra con el caso de los milagros eucarísticos, si no es católico, no presupone la autoridad de la Iglesia Católica. Está en ese momento de conocimiento del cristianismo, en el que ha aceptado a Cristo y por ende la validez del cristianismo como tal, pero todavía no ha resuelto el tema de la autoridad en materia de fe y moral. Por ende, se ha encontrado con un milagro, pero no sabe cómo procesarlo o filtrarlo porque aún no puede interpretarlo válidamente, porque no ha conocido cuáles son las autoridades que el Señor ha dejado para discernir estas cuestiones. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió el punto? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bien, buenísimo. Hay un momento en donde yo he validado el cristianismo, pero aún no he decidido cuál cristianismo, y dado que la institución, iglesia, aún no tiene la autoridad para mí que ella dice tener, debo averiguar por alguna vía cuál es la posición correcta. Hasta este momento yo he reconocido no solo la resurrección de Jesús, sino también la confiabilidad histórica de ciertos documentos que han dejado registrados los discursos de Jesús. Yo para validar que Jesús ha resucitado, tengo que previamente validar las fuentes que me comunican la resurrección de Jesús, las fuentes históricas, principalmente los evangelios. Entonces, yo, pese a que no presupongo previamente la autoridad de la iglesia, o ni siquiera creo en la Biblia como palabra de Dios, sí lo que creo hasta este momento, si ya he aceptado la resurrección de Jesús, lo que creo es que hay fuentes históricas veraces y confiables que me narran la vida de Jesús de manera confiable, que registran los discursos de Jesús de forma confiable. Bien, buenísimo. Eso comienza a ser, perdón, es el primer paso para poder descubrir cuál es el camino correcto y discernir el caso de los milagros eucarísticos. Continúo. Estos documentos son usados estos documentos son usados e interpretados por los cristianos para validar su postura. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la autoridad dejada por Jesús en materia de fe y moral? ¿Son la escritura o la iglesia y la tradición además de las escrituras? Llamativamente, ninguna denominación cristiana va a confesar lo mismo que la Iglesia Católica en cuestiones de Eucaristía. Y acá me quiero detener. Es importante recordar que las diferentes confesiones cristianas van a interpretar de manera distinta lo que es la Eucaristía. La Iglesia Católica va a decir, ¿está Cristo realmente? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo a partir del momento de la consagración de los elementos. Esa es la postura católica. Pero otras posturas cristianas que pretenden hoy por hoy competir con la postura católica van a decir, no, pará, esa es la postura católica, pero en realidad la Biblia enseña otra cosa. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Bueno, algunos van a decir, bueno, que lo de la Eucaristía es algo simbólico. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es algo simbólico. Bien, ok, esa es la postura de algunos. Otros van a decir, no, pará, hay una verdadera presencia espiritual. Pese a que tendríamos que ver qué es lo que quieren decir con presencia espiritual, ellos se van a diferenciar, apartar de los que creen que es simbólica meramente y se van a apartar de la postura católica que dicen, no, hay una presencia real. No, esta es una presencia espiritual. Podríamos nombrar alguna que otra más, pero como son la minoría, no hace falta. Estas son las principales que compiten o pretenden competir con lo que declara la Iglesia Católica. Bien, ante estas tres propuestas, la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es la verdadera? ¿Cómo yo sé cuál es la verdadera? ¿Cómo yo sé qué es la Eucaristía? ¿Cómo lo sé? Yo todavía no he aceptado la autoridad de la Iglesia Católica. Yo todavía no me he inclinado a ninguna confesión cristiana como declarándola como verdadera. Yo todavía no me he inclinado a ninguna de ellas. ¿Cómo yo sé cuál es la verdadera en este punto particularmente? Algunos podrán decir, bueno, podríamos ir a la Escritura, estudiar las palabras del Señor, podríamos ir a la tradición y ver qué es lo que los santos padres
opinaban al respecto, comunicaban, enseñaban al respecto y demás, pero hay una vía que hoy por hoy empieza a ser cada vez más popular y parece estar cada vez más presente en la vida de la iglesia, y que es el caso de los milagros eucarísticos. Recordemos una cosa, el objetivo del milagro, como lo decía al principio, es no solamente el asombro, causar asombro en los presentes, sino también es comunicar, o principalmente, perdón, es comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiere comunicar Dios? Bien, ese mensaje que quiere comunicar Dios está íntimamente relacionado con las circunstancias en las que el milagro ocurre. Ese es el contexto cargado con significado religioso. Bien, ¿en qué contexto fue que ocurrió este milagro? ¿En qué contexto fue que ocurrió? Bien, buenísimo. La Iglesia Católica dice, o los católicos, mejor dicho, confiesan que hay casos en los que el pan consagrado cambia su, ¿cómo decirlo? Su, eh, no quiero apelar a la filosofía. Bueno, cambian los accidentes, ¿no? Cambian los accidentes. Lo que nuestros sentidos perciben como pan, pese a que teológicamente nosotros y por fe creemos que a partir del momento de la consagración ya no es pan común, tal y como lo decía San Ignacio de Antioquía, ya no es pan común, pero nuestros sentidos lo que perciben es que es pan. Vos lo tocás, tiene textura de pan, lo olés, tiene olor a pan, lo saboreás, tiene sabor a pan. Hay un cambio, como dice René, hay un cambio en la sustancia a partir del momento de la consagración, pero eso nosotros lo conocemos por fe. Ese es un tipo de conocimiento que nosotros adquirimos por medio de la fe. Nosotros creemos que eso ocurre. Hay razones para creerlo, pero es por fe que lo conocemos, no porque nuestros sentidos nos indiquen que hubo un cambio. Ahora, hay casos particulares en los que hay un cambio en los accidentes. Aquello que olía a pan, aquello que lo tocabas y se sentía como pan, aquello que vos lo mirabas y era pan, ya no es pan, sino que lo que empezás a ver es que eso comienza a convertirse en tejido de corazón humano, en sangre, tiene glóbulos, puede ser estudiado, puede ser estudiado y puede verificarse de que ya no es pan, sino que es sangre, es parte del cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Evidentemente hay un cambio. Ahora, la pregunta que el que todavía no confiesa el catolicismo como verdad, la pregunta que se hace es, bien, los católicos afirman que hay un cambio, que algo ocurre. Bien, ¿qué fue lo que pasó acá? Evidentemente había pan y ya ahora no es más pan. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, hay tres opciones, te van a decir. ¿Cuáles son esas tres opciones? Número uno, que haya habido algún engaño. Que haya habido algún engaño, que algún sacerdote, porque se les está vaciando las iglesias y quiere de alguna manera convencer a la gente y mantenerlos a los fieles dentro de su comunidad, hizo algún truco de magia o algo por el estilo y ¡pum! Cambió. Lo que antes era pan ya no es pan, sino que ahora es tejido humano. Aunque ustedes no lo crean, hay un montón de gente que propone esta teoría. Hay una segunda opción, menos feliz todavía. Y es que esto puede ser engaño del demonio. Hay algunos que dicen, no, pará, eso es obra del demonio, te dicen algunos. Y hay una tercera opción, que esto es Dios. Es Dios el que está causando esto. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál de las tres opciones es la correcta sin presuponer la legitimidad de la Iglesia Católica como tal? ¿Cómo sabemos cuál de las tres opciones es la verdadera? Bueno, muy fácil. Número uno, el caso del engaño. El caso del engaño. Hay buenas razones, o aquellos que proponen de que hubo una especie
de truco o algo por el estilo por parte de los sacerdotes, ¿hay buenas razones para creer que realmente hubo una persona o grupos de personas que han engañado toda una comunidad, cambiando las cosas de tal forma que, bueno, primero era pan y después se convirtió en tejido humano? No, no hay buenas razones, no hay razón en absoluto. Simplemente esto es mera conspiración, nada más. Aquellos que proponen esto no tienen un solo punto que pueda ser llegado a considerar como algo a prestarse atención. De hecho, tienen todo lo contrario, porque a la luz de los estudios que se han hecho en algunos casos de milagros eucarísticos, el tipo de tejido de corazón humano con el que nos encontramos en el milagro eucarístico sería imposible que lo haya, dicho corte, que lo haya efectuado con tanta precisión un ser humano. Es imposible. Entonces, es imposible el caso del engaño. Quedan dos opciones nada más. Ojo, esto lo podría explicar mucho más largo, pero estoy tratando de resumirlo un montón para que pueda entenderse. La segunda opción, ¿cuál es? Te van a decir los evangélicos. Bueno, esto puede ser obra del maligno para engañar a la gente. Ok, supongamos de que fuese así. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que profesan los católicos para poder para poder participar del pan y el vino, para tomar la comunión? ¿Qué es lo que profesan los católicos? Que no puede estar la persona en pecado mortal, que si tiene algún pecado tiene que confesarse, que tiene que haber arrepentimiento genuino en su corazón, tiene que haber fe, se tiene que confesar en el momento de compartir, en el momento de participar de la comunión, tiene que confesar por fe de que esto es cuerpo de Cristo. O sea, hay toda una serie de, por así llamarlo, requisitos que el católico por fe tiene que cumplir para poder participar de la comunión. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿esta serie de requisitos que el católico debe cumplir para poder participar de la comunión es algo a lo que el demonio te llevaría? No, en absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque el demonio jamás va a desear de que haya un arrepentimiento genuino en la persona. El demonio jamás va a llevar al individuo a creer y confesar que Dios es bueno, que murió por nuestros pecados, discernir el cuerpo de Cristo. Hay una serie de presuposiciones que nosotros las aceptamos por fe y necesitamos confesarlas para participar de la comunión, que el demonio no va a desear que nosotros las confesemos, sino todo lo contrario. El trabajo de él es apartarnos de la fe. Por ende, el contexto en el que suceden los milagros eucarísticos es tan importante para validar la teología católica respecto a la Eucaristía, que hay veces que no lo tenemos en cuenta. El hecho de que en la misa, en el momento de la consagración, ocurran esta clase de milagros, lo que hace es legitimar la teología católica respecto a lo que confiesa la Iglesia acerca de la Eucaristía, acerca de la hostia consagrada, acerca del pan y el vino consagrados, que a partir de ese momento son cuerpo, sangre, alma y divinidad, presencia real de Cristo. Ese milagro lo que hace es legitimar esta interpretación válida de la Iglesia Católica acerca de las palabras de Jesús. Por eso es que es tan importante el contexto cargado con significado religioso. ¿Por qué? Porque no es un milagro más el que está delante de nuestros ojos. No, es un milagro que ocurre dentro de un escenario en el que se confiesa por fe cosas que son cruciales para la fe. Cosas que son cruciales para la fe. Esto jamás puede ser obra del demonio. Solamente queda una opción. Si no es engaño, no es el demonio, solamente queda una opción. Es Dios. Es el mismo Dios que a una generación cada día más incrédula le grita a lo más profundo del corazón: crean, crean y crean. Es el mismo Dios que nos llama a arrepentirnos muchas veces por nuestra falta de fe y que parece este Dios desear tanto nuestra salvación, pero desear tanto nuestra salvación que busca todas las vías posibles para poder indicarnos: este es el camino, es este el camino. Yo, como cristiano evangélico que no creía en la autoridad de la Iglesia Católica,
no me quedó otra, en este escenario, no me quedó otra más que aceptar la teología católica respecto a la Eucaristía. No porque yo creía que la iglesia era infalible. En ese momento yo no creía que la iglesia sea infalible. Creía que había un buen caso para la iglesia infalible. Pero yo todavía no creía que la iglesia fuera infalible. No era católico. Sino que era tan evidente que había ocurrido un milagro y las condiciones en las que había ocurrido el milagro eran tan evidentes que me informaban algo teológicamente hablando que no podía negar lo que estaba pasando delante de mis ojos. No podía negar lo que Dios estaba haciendo delante mío. No porque yo haya presenciado un milagro eucarístico, por favor, sino por lo que llegué a conocer por medio de hoy por hoy el internet y demás, ¿no? Santi, disculpa, te quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Perdón. Entonces, para resumir, uno no necesita ni siquiera aceptar la autoridad de la Iglesia Católica en ese momento en el que nos encontramos descubriendo lo que el cristianismo es, para entender de que la Iglesia Católica lo que enseña respecto a la Eucaristía es verdad. Ahora, inmediatamente recuerdo que en ese momento cuando acepté el caso de los milagros eucarísticos dije, ¿y esto no pasará en otras confesiones cristianas? Y me llevé una sorpresa, no pasaba en otras comunidades cristianas. Solamente esto ocurría en la Iglesia Católica. Y ahí inmediatamente yo me pregunté, ¿y por qué este milagro solamente Dios lo lleva a cabo en la Iglesia Católica? Y la respuesta fue sencilla, porque la Iglesia Católica es la única que tiene ministros legítimamente ordenados que vienen de los apóstoles. ¿Y eso qué quiere decir, Santi? Que la Iglesia Católica es la verdadera. Fíjense qué interesante, porque el camino por el que Dios me llevó fue distinto. Yo no acepté la teología de la Eucaristía porque la Iglesia sí me lo enseña. Yo acepté la legitimidad de la Iglesia por causa de la Eucaristía. Fue al revés. Y hay veces que este modo de conocer la fe cristiana, y particularmente la católica, hay veces que nosotros no la tenemos en cuenta. Muchas veces he notado que como muchos hermanos han nacido y vivido durante toda su vida como católicos, presuponen el catolicismo, pero no entienden cómo quizás un no católico accede a la fe, cómo emprende este caminar en la fe. Y hay veces que los caminos de Dios son misteriosos. Nosotros pensamos de que necesariamente todos van a caminar por este mismo lado por el que caminé yo y Dios te lleva por otro lado. Fíjate qué interesante. Yo no acepté la teología de la Eucaristía porque la iglesia sí me lo haya enseñado. Yo acepté justamente la legitimidad de la Iglesia Católica porque lo que ocurría en los milagros eucarísticos era verdad. Y lo que Dios me comunicaba por medio de ese milagro legitimaba para mí la institución de la Iglesia Católica. La misma Iglesia que institucionalmente ha permanecido desde Cristo y los apóstoles hasta nuestros días. ¿Se entendió lo que quise explicar? Si alguien quiere decir algo, los escucho. Sí, Ale, te escucho, querido. Muy buenas noches, Santi. Muchísimas Sí, gracias por tu testimonio, pero te quiero hacer una pregunta. por favor. Si la puedo ¿Cuál, responder, joya. Y si no, lo tenemos a Eddie ahí. en tu conversión te diste cuenta que no cerraba lo de la Eucaristía en tu vida? ¿Cómo que no cerraba? O sea, que lo que yo creía como evangélico no cerraba. Sí, Bueno, a ver, mi momento de aceptación de la Eucaristía fue en el momento en el que conocí los milagros eucarísticos. Yo conocía lo que teológicamente la iglesia señalaba acerca de la Eucaristía, enseñaba acerca de la Eucaristía, pero no lo aceptaba hasta ese momento. Yo estaba en una búsqueda, ¿se entiende? Yo lo acepté en el momento en el que conocí los milagros eucarísticos, porque dije, esto fue algo que a mí me pasó. Es como que digo, mirá, ante el obrar de Dios evidente, no hay argumento que se resista. Todos los argumentos y objeciones que el hombre pueda presentar
se caen cuando Dios interviene y nos hace claro un mensaje. Dios me estaba mostrando que independientemente de mis objeciones, mi análisis, mi intelecto y demás, mira, yo, perdón, siento como que Dios muchas veces me habla muy en argentino. Me está diciendo, mira, papi, ¿ves esto? Listo, ya está, caso cerrado. Punto y aparte. Cuando Dios habla, el hombre agacha la cabeza y dice amén. Punto, se terminó. Se acabaron las objeciones. Entonces, yo personalmente no es que hubo un momento en el que hermenéuticamente me di cuenta que no era sostenible mi postura respecto a la Eucaristía como evangélico. No, no pasó eso. Mi momento de aceptación fue el milagro eucarístico. Y dado que el milagro eucarístico es verdadero y comunica una determinada teología que está siendo validada por el cielo, todas las demás propuestas automáticamente son falsas, se caen. ¿Pude responder tu pregunta? Sí, Sandy, gracias. Ale, te mando un fuerte abrazo, querido. Dios te bendiga. Mi amigo Esteban, ¿cómo estás, querido? Dios te bendiga, hermanazo del alma. Hola Santi, ¿qué tal? Todo muy bien, hermano. Y ahora que te veo mejor. Gracias. Santi, a mí me causa muchísima curiosidad el saber cómo dentro de tu contexto protestante llegaste a los milagros eucarísticos, pues que es algo que es muy poco conocido y más dentro del protestantismo. ¿Cómo llegaste ahí? Bien, buenísimo. Mirá, la pregunta que te voy a hacer es lo menos académico que te puedas encontrar. ¿Sabes cómo me encontré? Un día hice así y me apareció un video de un milagro eucarístico. Y me quedé así. Dios, hermano. No tengo otra respuesta. Fue Dios. No es que se me presentó con un libro súper intelectual, no es que me presentó un gran apologista, no, yo estaba así. Oh, mirá lo que me encontré, no sabía que existía esto. Fue así literal, o sea, qué sé yo no tengo otra forma más que explicar. Este tema particularmente podemos discutir sola escritura, la legitimidad de la institución católica, la sucesión de los... Todo, argumentos históricos, bíblicos, todo lo que vos quieras. En la Eucaristía fue así. Es como que Dios se me presentó y me dijo, nene, deja de dar vuelta. Tomá, acá está. Mirá, súper sencillo, ya está. ¿Se terminó? Listo. Cree y seguí tu camino. Siento como que Dios me habló de esa manera, ¿me entendés? Porque lo que pasa es que hay veces que, a ver, el corazón del hombre es tan rebelde y tiende tantas veces tiende al mal, ¿no? A la independencia. Somos muy Adán y Eva, ¿no? Como que queremos comer del árbol del fruto para ser nuestro propio Dios, ¿no? O sea, ser dioses de nuestras propias vidas. Y hay veces que a lo evidente le damos tanta vuelta, tanta vuelta, tanta vuelta, tanta vuelta. A mí personalmente, por lo rebelde y cabeza dura, duro de cerviz en términos bíblicos que soy, Dios me tuvo que venir y decir, nene, mira, las cosas son así. ¿Aceptás o no aceptás? Punto. Se terminó acá la discusión, ¿me entendés? Porque si no, viste, es como que es una discusión de nunca terminar y nunca terminar y siempre vamos a encontrar una nueva objeción, siempre vamos a encontrar una nueva razón, un nuevo tema. No, pará. Tiene que haber un punto en el que tomamos las decisiones. Con Dios conmigo actuó de esa manera. Perdón si es poco académica la respuesta que te estoy dando, pero fue la forma en la que ocurrió conmigo. No, no, me queda completísimo. De hecho, es parte del actuar divino, cómo se mueve Dios realmente. Mm, sí, te mando un abrazo y te quiero mucho, Esteban. Y por Dale. otro lado, lo que dice Esteban tiene mucha razón. Por alguna extraña razón, eh, esto no se conoce en el mundo evangélico. Es rarísimo. Es como que yo siempre le digo a los hermanos católicos, tenemos que dar a conocer más esto, hermano, porque el poder que tiene en el mundo protestante esto es impresionante. Reitero, 9 de cada 10 evangélicos convertidos a la fe católica con los que hablo, ¿la razón cuál fue? La Eucaristía. Y tantas elaboraciones hermenéuticas, exegéticas, esto que el otro, y la Eucaristía es la que llama, hermano. O sea, ahí es cuando Dios te rompe todos los esquemas, hermano. Gonzalo Brenes, ¿cómo le va, hermano? Dios le bendiga. Santiago, qué gusto conocerlo, es un placer para mí. Un El gusto es abrazo mío, hermano. desde Costa Rica. De lo que estás hablando, mira que ese ha sido un tema que siempre como que me cuestionó un poco, porque desde chico, mis padres o mi madre más que todo, que era la más devota, me habían enseñado que
en ese pequeño pedazo de pan, ahí estaba Cristo. Yo no lograba entender cómo y por qué. Y fui creciendo y lo acepté por lo que ella me decía o por lo que la iglesia nos decía. Mm. Creo que a muchos les pasó así también, pero me pasó muy similar a lo tuyo cuando empecé a ver lo de los milagros eucarísticos, más que todo en el de el anciano, donde digo yo, ¿cómo es posible que un pedazo de pan, una hostia ahí simple y sencilla, se convierta en un pedazo de carne? Mm. Bueno, eso solo Dios puede hacerlo, ¿no? ¿Quién más? Y y que también esa sangre que salía ahí fuera también parte de eso. Y ahora, ¿Sabes qué? Perdón, sí, Gonzalo, que te interrumpa. Me claro, hiciste recordar un punto que lo había marcado y no lo había señalado. Mira como la providencia divina. Por alguna extraña razón hay una tendencia por parte de quienes presentan objeciones al caso de la transubstanciación y por ende, bueno, todo lo que en consecuencia traería, acarrearía, eh, que son argumentos filosóficos, ¿no? No, porque la sustancia y los accidentes y esto, que el otro, y que pum, que pan. Bueno, está bien. Número uno, o sea, los católicos ya han elaborado respuestas lo suficientemente sofisticadas a todo tipo a todo tipo de objeción que puedan presentar quienes no creen en la transubstanciación como tal. Pero, me gustaría decir algo. A todas aquellas objeciones filosóficas, técnicas que se presenten contra la transubstanciación, solo hay que responder una cosa. Es un milagro. Se terminó ahí. Es un milagro. Punto. Dios lo puede hacer. Yo he tenido charlas con hermanos, amigos, que están muy formados filosóficamente y por favor me llevan, yo en 17 vidas no sería capaz de alcanzar la mitad del conocimiento que tienen ellos filosóficamente hablando. Y no aceptan el caso de la transubstanciación por todos sus argumentos filosóficos y demás. Y todo se resume a esto. Hermano, te hago una pregunta. ¿Dios puede hacer esto si quiere? Sí. Listo, se terminó. sí, y era Santiago que yo una vez le contesté a alguien igual, cuando me cuestionó eso, le digo, miren, si de acuerdo a lo que la palabra nos dice, como le dijo en el ángel a María, para Dios nada es imposible, entonces usted no quiere que sea Dios, porque si para él nada es imposible, él puede hacer como decimos en Costa Rica en nuestra lenguaje popular, Dios puede hacer lo que le da la gana, lo que él quiera. Vaya en contra de nuestro entendimiento. Mm. Muchas gracias, Santiago. No, por favor, Gonza, te mando un fuerte abrazo y fue un placer haberte conocido, querido. Igual. Mi amigo apologético. Oh, perdón, sí, Gina, decime. Sí, vamos a terminar con Daniel, doña Ana Ley y Alejandro. Por favor, nos pueden dejar la pregunta en el chat y Santiago en audio se los va a estar enviando porque ya tenemos el siguiente exponente. Gracias. Le estoy robando el tiempo a alguien, perdón, no sé quién es el siguiente exponente, le mando un fuerte abrazo. Bueno, con Apologético Costa Rica, mi amigo, te mando un fuerte abrazo, querido, ¿cómo estás? Hola Santi, te quiero muchísimo. Yo también, amigo. Santi, una pregunta un poco emotiva y directa. ¿Qué sentiste en tu primera comunión? Sentía que me caía, hermano, sentía que me temblaban las piernas. Yo te puedo ser honesto, o sea, esto, perdón, yo sé de que muchos me van a criticar por lo que voy a decir ahora. Cuando tomé mi primera comunión, o cuando estaba en la preparación para tomar mi primera comunión, yo le había pedido al padre Javier que fuera en la Pascua. Estábamos en noviembre, que fuera en la Pascua. Y me dijo, no, va a ser en enero. No, yo quiero que sea la Pascua. ¿Pero por qué? Porque, a ver, espero que no se malinterprete esto. Es la verdad. Yo tenía miedo de tomar mi primera comunión. Tenía miedo. Amigo, ¿sabes qué? Una vez, esto nunca lo conté, me parece. Me parece que nunca lo conté. ¿Sabes que una vez, en medio de ese proceso, yo caí muy fuerte enfermo? Yo tengo problemas estomacales y había caído muy fuerte enfermo, ¿viste? Y estábamos pensando que podía llegar a ser cualquier cosa mala, ¿viste? Y recuerdo que estaba tendido en la cama
y estaba meditando sobre esto, lo llamo a Dante Urbina. Dante no me va a dejar mentir. Y le digo a Dante, o sea, ya está, me rindo, le digo. Ya está. Acepto la fe católica, le digo. Le digo, pero cuando pienso en la Eucaristía, esto, yo no sabía que era parte hasta mismo de la liturgia, de la misa. Cuando pienso en la Eucaristía, le digo, Señor, no soy digno. Siento que no soy digno. Y Dante me responde algo y me dice, son justamente las palabras que nosotros utilizamos en cada misa al momento de la liturgia de la Eucaristía, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo sentí eso, hermano. Yo me sentía como Pedro, ¿viste cuando se hace el milagro de la barca, de la pesca milagrosa? ¿Qué es lo que dice Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero fíjate qué aparente contradicción o paradójico que es. ¿Por qué? Porque Pedro nunca se apartó del Señor. Nunca se apartó del Señor. Pero en ese momento le dijo, apártate de mí que soy pecador. O sea, es como que no me aparto de ti, pero necesito que te apartes de mí porque soy muy vil al lado tuyo. Bueno, yo sentía algo similar. Yo no puedo estar lejos tuyo, pero, pero no, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo tenía temor de entrar en contacto con la Eucaristía, por lo pecador que me sentía, por lo vil que me sentía y por eso tan santo que iba a tener contacto directo con todo lo que soy yo, ¿me entendés? Yo tenía miedo de caerme muerto, hermano, por la santidad de Dios. Entonces, yo sé que es muy controversial mi sentimiento que me ocurrió, pero es lo que me pasó. Y a mí me parece que también es algo de ese sentimiento, está bueno que estén en nosotros. Porque en el momento en que dejas de tener un temor reverente hacia lo que es santo y particularmente hacia la Eucaristía, a mí me parece que corres un grave peligro. Está muy bien de que nosotros deseemos la cercanía de Cristo por medio de la Eucaristía y desearla de todo corazón, pero nunca dejar de tener presente que Él es Dios santo y que por ende mi relación con Él demanda de que yo camine rectito, ¿no? Nada, esa fue mi experiencia. Perdón, no quise robar mucho tiempo, Eddie. No, todo bien, Santi. Muchísimas gracias, de verdad, hermano. Un abrazo fuertísimo. Saludos a tu familia. Muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros. Eh, Espero que te podamos ver en el resto de las presentaciones que vamos a tener durante toda la semana. Recuerda, son 7 días de puras conferencias eucarísticas. De verdad, Dios te bendiga, la Virgen Santísima te acompañe. Pedimos a San Juan Bosco, patrono de este ministerio, que sea un intercesor tuyo para que continúes con esa labor evangelizadora que has venido desarrollando. Y Dios primero, que todos los proyectos del 2025 salgan bien. Y primero Dios, te volvamos a tener con nosotros en la familia de Apostolado Apologético Don Bosco.